Dios los bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Jesús calma la tempestad. Leemos en el nombre de Jesús. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Tremenda la palabra del Señor, y realmente es muy representativa de lo que, de parte, ¿no?, de lo que la iglesia está viviendo en este tiempo. Me llama la atención cuando comienza en el versículo 23 diciendo: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Acá todavía no levantó, no nombró apóstoles, sino que todos eran discípulos. Y no sabemos exactamente si esos discípulos eran los 12 que después terminó nombrando, o por ahí pudo haber sido otro conjunto. La cuestión es que donde Cristo iba, ellos lo seguían. Eso es ser discípulo. Donde Cristo va, yo me meto. Por ahí ellos ni siquiera sabían a dónde estaba por viajar Jesús, pero la cuestión es que lo vieron meterse en una barca y ellos le siguieron. Esto significa que nosotros tenemos que estar dispuestos a ir donde Cristo vaya y saber que yo no me puedo bajar de ese barco a mitad de camino. No funciona así, porque eso saldría terriblemente mal. Imagínense si alguno de los discípulos hubiera querido decir: no, ¿sabes qué? No me gusta esto, me bajo. Nadie te va a venir a buscar en el medio del mar. Vas a tener que llegar conmigo hasta el final. Lo hubieras pensado al principio, porque no funciona de esa manera. Y eso que todavía no mencionamos la tempestad, porque nadie se va a bajar de ningún barco en plena tempestad. Estar dispuesto a seguir a Jesús implica ir a donde Él vaya y donde por supuesto Él me está llevando, y saber que yo no puedo renunciar en cualquier momento, porque no hay un buen momento para renunciar al camino del Señor. Lamentablemente muchos se han querido bajar o se han bajado de la barca del Padre y han terminado peor, pensando que tal vez era una buena idea o se estaban sacando problemas de encima. Y la verdad es que jamás es bueno bajarme de la barca del Señor. Estos discípulos, más que nada, nosotros conocemos que al menos 4 eran pescadores, o sea que sabían lo que era estar en el mar, sabían que Jesús subiéndose una barca era pronóstico de que podía pasar cualquier cosa, sobre todo porque ellos ya conocían lo que era el mar sin Cristo, así que imagínense, con Cristo podía pasar cualquier cosa, pero ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús. Nosotros en este tiempo tenemos que estar dispuestos a ir a donde Cristo esté llevando este barco, esté llevando a su iglesia. Dice que en el versículo 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Qué tremendo que es esto, porque yo he escuchado a mucha gente en este tiempo señalar o afirmar como que Cristo no está haciendo nada. ¿Qué pasó? ¿Que los milagros de Dios se tranquilizaron? ¿O qué pasa? Que parece que Dios no está haciendo nada. Y no hay nada más falso. No hay nada más falso, porque aun cuando parece que Él no está haciendo nada, aun cuando parece que el Señor está haciendo silencio, en realidad está trabajando. Cuando nosotros vemos que Dios está haciendo algo, cuando yo lo veo, lo que yo en realidad estoy viendo son los resultados de un trabajo previo que yo no vi. Y yo llamo trabajo a ese resultado, cuando en realidad ya el Señor venía haciendo toda una preparación, algo previo que yo no estaba viendo. Porque yo no me creo esto de que Él realmente estaba durmiendo. Nadie en un barco con terrible tempestad que dice que las olas cubrían el barco. O sea, ese barco es imposible que haya por dentro una quietud que le permita a una persona dormir.
Pero ¿qué sucedió? ¿Qué era lo que estaba en juego en ese momento? La fe de los discípulos. Porque de esa tempestad y de muchas pruebas que los discípulos estuvieron pasando, Jesús ya tenía un plan. Había un plan para después levantar 12 principales que después iban a tener que salir a predicar y que de ahí salieron 70 y que después salieron más de 100, así, etcétera, etcétera. O sea, Jesús tenía todo un plan y no lo hizo sencillamente a ojo, no, los hizo pasar por un proceso también. Y este es uno de los ejemplos que podemos tomar, un recorte que podemos hacer de todo el proceso que los discípulos vivieron, esa puesta a prueba. Y Jesús de ahí, de esos valientes, vamos a decir, que tuvieron que aprender, tal vez en un principio no se habrán mostrado, en este momento no fueron por ahí precisamente muy valientes, pero aprendieron, se subieron a esa barca para aprender de lo que Cristo les iba a mostrar. En este tiempo, vuelvo a retomar, en este tiempo muchos aseveran o quieren afirmar de que Cristo no está haciendo nada. Y esto es mentira. Nosotros no podemos sumarnos a esos comentarios o siquiera llegar por un momento a creer que tal cosa es verdad. Porque nosotros sabemos que no es así. A veces por ahí la tribulación hace que por un momento estemos ciegos a la mano de Dios, pero cuando calmamos la carne, cuando relajamos la carne un cacho y comenzamos a orar y a fortalecer el Espíritu, entonces el Espíritu Santo nos va a traer a memoria y nos va a mostrar todas las cosas que Él sí está haciendo. Cuando alguien venga a decirme, ¿por qué tu Dios no está haciendo nada?, yo le tengo que decir, mentira, ¿sabes qué? Tal vez la cura para el coronavirus o lo que sea de turno que esté sucediendo todavía no ha llegado, pero sabes que en mi vida el Señor estuvo haciendo esto y lo otro. Por ahí para vos no parece mucho, pero yo sé que para mí eso es grande. Porque es el trabajo de la iglesia, dar testimonio del poder de Dios. Por eso las palabras de Jesús, o sea, primero hay una tempestad, si Él realmente hubiera estado durmiendo, hay una tempestad, lo primero que vas a hacer es calmar la tempestad y después retar a tus discípulos. Y no, ¿qué fue lo que primero hizo? Casi como una madre, primero retó a los discípulos y después calmó la tempestad. Había un orden de prioridades, ahí te está hablando de las prioridades de Jesús. La tempestad no era un problema, Él estaba lidiando en ese momento con la fe de sus discípulos. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando habla acá de profesión, no está hablando precisamente de trabajo, sino profesión del verbo profesar, es decir, predicar, clamar. Clamar no por ahí en el sentido de pedir, sino clamar, aclamar algo, hablar de algo y afirmar algo. Dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque el que me prometió a mí y el que está llevando la barca, Él permanece fiel, no importa qué tempestad de turno azote mi vida o la vida de las personas en general. A veces los problemas son individuales y a veces son a mayor escala. Y en este tiempo todos estamos viviendo un poco de todo. No es solamente coronavirus. A algunos esto les está afectando terriblemente. Por ahí el que no está enfermo de coronavirus, que no todos estamos enfermos de coronavirus, está padeciéndolo económicamente. Alguno está teniendo otros problemas de salud. Alguno está teniendo otros problemas familiares. O sea, hay muchas cosas sucediendo en todos los niveles. Pero el Señor es el mismo y Él me prometió y yo sé que Él es fiel y Él permanece fiel. Él sigue siendo fiel a mí. Yo no puedo fluctuar en mi fe, dejar de creer y por lo tanto achicarme cuando el enemigo venga a decirme
que Dios no está haciendo nada, porque Él sabe que eso es mentira, pero Él va a querer que yo dude y que yo me baje de esa barca. Y no es buena idea, no es buena idea. Tomémonos lo que pasó, lo que estábamos leyendo en el libro de Mateo 8:23, es algo real que les pasó a Jesús y les pasó a los discípulos. Nosotros tomémoslo como una parábola para nuestras vidas, no que estoy diciendo que eso es una parábola, sino que para tomarlo como una parábola. Díganme, ¿hubiera sido sabio que alguno de ellos, por ver a Jesús durmiendo, se hubiera bajado de la barca en terrible tempestad? Ni siquiera hubiera sido sabio sin la tempestad, con la tempestad menos todavía. No. A vos te conviene quedarte en la barca, al lado de Jesús, esperar qué es lo que Él va a hacer, porque Él definitivamente va a hacer algo, porque Él es fiel, Él permanece fiel. Nosotros no podemos fluctuar, no podemos ablandarnos, no podemos achicarnos cuando el enemigo venga a decirnos a nosotros que nuestro Dios no está haciendo nada, porque eso es mentira. Dios está haciendo mucho. Si vos en este tiempo, espero que ninguno, ¿no? Pero en el caso que alguno esté sintiendo esto, que el diablo esté tratando ahí de predicar y de sembrar su semilla, acallá la carne, cerrale la puerta al enemigo, orá y dale fortaleza a tu espíritu mediante la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a mostrar todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y repito, nosotros llamamos trabajo a los resultados que vemos, pero nosotros hay el trabajo previo, toda la elaboración previa que el Señor hizo, esa parte no la vemos, nunca la vemos. Es lo mismo cuando nosotros adquirimos un producto, es un producto terminado, no vimos toda la elaboración, no fuimos a la fábrica a ver cómo se produjo, no. Y con el Señor es lo mismo, a veces recuerdan, ¿no?, esa hermosa alabanza que decía que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. Tal vez el Señor está haciendo cosas, se está glorificando, Él continúa moviéndose, Él continúa trabajando y dándonos del producto de su trabajo. Él lo sigue haciendo y yo puedo dar testimonio de eso y estoy muy agradecida en este tiempo. Tengo mucho por lo que estar agradecida y sé que no soy la única. Pero en el caso de que sintiéramos un leve silencio, temporal silencio de parte del Señor, todavía tenemos que gozarnos, porque eso significa que vamos a ver una gran obra terminada. Y dice en el versículo 27, Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por supuesto que le obedecen, por supuesto que el viento y el mar obedecen a la voz de nuestro Señor. Pero es necesario que sintamos la tormenta, porque jamás se trató de la tormenta, sino que se trató de nuestra fe y de lo que nosotros hacemos durante la tormenta. Por eso les repito, la secuencia, cómo sucedieron los hechos, cómo se dieron, en qué orden. Cristo se levantó, primero reprendió a los discípulos y después reprendió a la tormenta. Ese fue su orden de prioridades. Jamás se trató de la tormenta, siempre se trató de la fe de sus discípulos. Entonces sí, él es muy capaz de calmar cualquier tormenta. Yo no dudo jamás de que el Señor puede calmar cualquier tormenta, pero tenemos que sentirla. ¿Por qué? Porque es nuestra fe lo que está en juego. Y si yo supero eso, mi fe va a salir mucho más fortalecida y firme, como el hierro, como el oro. Él nos hace permitir que nosotros sintamos esa tormenta, porque de ahí salen esos discípulos que Él después levanta como apóstoles, como profetas, como maestros, como pastores, como evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. De esas tormentas salen las mujeres y los varones de fe, que Él sabe que van a ser fieles. Pero Él va a buscar a ver qué es lo que hacen mis representantes en medio de la tormenta. ¿Me dejan de representar? ¿Se sacan el poncho o se afirman?
Se ponen al pie del cañón y dicen, no, le hacen frente al enemigo y hacen callar las malas lenguas. En Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 37. Leo en el nombre de Jesús. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Leí hasta el versículo 40. Qué tremendo que es esta palabra, de nuevo, porque acá se vuelve a ver lo que Cristo quiere de nosotros, que clamemos de las maravillas de Él, que hablemos de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, las cosas que nosotros hemos atestiguado. Y es más, muchos de los que dicen Dios está muy callado, no está haciendo nada, en algún tiempo muchas de esas personas recibieron de los favores de Dios y se están olvidando. Y es el deber de un hijo de Dios o traerle a memoria esas cosas que se está olvidando o mostrarle lo que Dios está haciendo en su vida. Ese es nuestro deber. Dios nos ha puesto a nosotros en primera línea para clamar de sus maravillas. Y en segunda línea, esperando ahí muy ansiosamente, está la creación de Dios, el resto de la naturaleza que gime esperando la manifestación de sus hijos, que no se callan los milagros y las maravillas que Dios está haciendo. Nos ha puesto en primera línea. No podemos callarnos. Una de las primeras, nosotros lo leímos en Mateo recién. Una de las primeras cosas que estuvieron aprendiendo esos discípulos, ¿qué fue? Que no tienen que tener poca fe, porque cuando mi fe comienza a fluctuar, cuando mi fe comienza a ablandarse y se comienza a doblegar, los temores del mundo, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los temores del mundo comienzan a entrar dentro de la iglesia, comienzan a entrar en mi corazón, por eso mi fe no puede menguar. Y acá ellos, que Cristo sabía por qué estaba entrando en la ciudad, de muchas otras veces que Él entró, esa vez era especial porque era la última, y de repente la entrada fue completamente distinta y toda la multitud de los discípulos, no está diciendo simplemente los 12 apóstoles, acá había más gente, había mucha más gente seguidora de Jesús, oidora de Jesús, que se habrán metido muchas veces en las barcas con Él, que cuando Cristo se metía en una barca los otros estaban tomando otra para alcanzarle en el camino, no sea que se les escapara. Habían muchos discípulos ahí y todos comenzaron a aclamar gozosos de todas las maravillas que habían visto. Algo grande se venía. Y fíjense las palabras, y siempre está ahí el enemigo disfrazado, ahí habían fariseos, que les molestaba que los discípulos hablaran. Siempre va a haber alguien que le moleste. Si Cristo está callado, porque está callado, y si alguno habla, porque habla. Obviamente que el diablo no va a estar conforme con nada de lo que sus hijos hagan. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, porque el poder de Dios es tan grande que no se puede negar, no se puede negar. Por el contrario, tiene que hablarse, tiene que exponerse, tenemos que clamar, la iglesia del Señor tiene que clamar de las maravillas que el Señor está haciendo, los milagros que Él está haciendo, cómo su poder se está manifestando. Por ahí el mundo está diciendo: ¿por qué Dios no saca la vacuna? Que esto, que lo otro, la iglesia ahora está callada, han dejado de predicar. Mentira del diablo. Y Dios no está callado, Dios sigue hablando a su iglesia. Y los que estamos atentos con el oído ahí, prestando atención, nosotros recibimos la palabra de Dios. Y el mundo puede querer que Dios haga tal cosa, pero el Señor jamás se dejó llevar por lo que el mundo quisiera. Él va a hacer lo que sus planes dicen que tienen que hacer, y el Señor sigue moviendo su mano.
Yo los bendigo con esta palabra y estoy muy segura de que el Señor va a seguir ministrando esta palabra en sus corazones, porque es una palabra muy rica y muy abundante y tiene mucho todavía para hablarnos, para enseñarnos, para mostrarnos. Que Dios los bendiga en gran manera, que tengan una preciosa noche. Los dejo con la paz del Señor.